Buenos días, mis hermanos. Es un placer estar en este día con ustedes. Eh, Espero que hayan tenido un tiempo de descanso agradable esta noche. Hoy vamos a estar, pues, iniciando esta semana en este día tan especial que para algunos es bonito, agradable, romántico, ¿verdad? En el que nos juntamos pensando en esta amistad, en el amor que tenemos hacia la gente o que nos tiene la gente. Pues sean ustedes bienvenidos este día y espero que podamos disfrutar lo que el Señor tiene para el arranque de esta semana. Pues bien, pues ¿qué les parece si empezamos el día de hoy platicando un poco acerca de lo que nos marca en nuestro tiempo con Dios, el pasaje que nos corresponde, que es el pasaje de Mateo capítulo 31 en adelante. Bueno, ya ustedes se han dado cuenta de que este pasaje es un pasaje sumamente interesante. Toda esta sección, segunda sección de Mateo, nos lleva por una ruta que nosotros no esperábamos. Como que de pronto Mateo entró a tratar temas medios extraños, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando leemos Mateo, después de haber visto todos aquellos grandes milagros que el Señor hizo y que Mateo nos ilustró, bueno, ahora Mateo entra a narrarnos una parte muy dramática de la vida del Señor Jesucristo, que fue ese periodo de rechazo. Ustedes recuerdan, en devocionales pasados se nos habló de cómo el pueblo rechazó al Señor Jesucristo, incluso llegando al punto de decir que Él era una persona poseída por Satanás. De esta manera el pueblo rechazó totalmente al Señor. Bueno, esto creó un cambio en todo lo que fue el ministerio del Señor. Y precisamente Mateo nos narra ese cambio. Y el cambio se nota básicamente en la forma en que el Señor Jesucristo empezó a enseñar. Dice la escritura que Él empezó a enseñar en base a parábolas. Este tema de las parábolas, créanme que ha creado y crea y sigue creando bastante confusión en muchos de los creyentes. Porque yo creo que todos nosotros en un momento tenemos la idea de que el mensaje que nosotros aportamos, del mensaje del Evangelio y el mensaje bíblico, pues debe ser lo más claro posible. Y es por esto que en ocasiones nosotros incluso recurrimos a metodologías que hacen que se aclare el mensaje. Aquí sucede algo contrario. Cuando el Señor Jesucristo fue rechazado, Él cambió su manera de predicar, su manera de enseñar. Y entonces empieza ahora con una estrategia en donde en lugar de ilustrar y clarificar el mensaje, como que lo empieza a ocultar y lo hace un poco más difícil de comprender. Los discípulos del Señor captaron perfectamente bien este asunto, ¿verdad? Y precisamente le hicieron esa pregunta directa a él. En el capítulo número 13, versículo 11, le dijeron, este, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué de pronto cambias? Ellos sintieron el cambio. Y la respuesta que el Señor Jesucristo les dio en el 11, versículo 11 fue, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así que entonces, de pronto, fíjense, Mateo nos narra esta nueva dinámica en la predicación de Cristo, el hablar en parábolas y en hacer que el mensaje se empiece a ocultar. Tenía una razón principal y la razón era esta.
solamente aquellas personas que tienen interés verdadero se van a meter a tratar de interpretar una parábola. Para interpretar una parábola, obviamente, la gente tenía que hacer comparación de elementos, tenía que hacer observación de muchas cosas, tenía que meterse a procesos que en ocasiones daban, pues hasta cierto punto, flojera hacerlo. Es como cuando ustedes reciben esos memes ahí en Facebook y que nos ponen 100 nueves. Dice, a ver si encuentras el 8 dentro de estos 100. Y ahí estamos nosotros buscando. Y luego nos ponen hasta tiempo. Nos dicen, si lo haces en menos de 30 segundos, es que eres un perfecto inteligente. Y nos animan con esas cosas. Bueno, lo mismo sucedía con las parábolas. En las parábolas la gente tenía que empezar a hacer ejercicios mentales muy, muy fuertes para llegar a concluir lo que realmente el Señor quería que se entendiera. Y a muchas personas no les interesó eso, ¿verdad? Así que muchas personas lo dejaron pasar y simplemente dijeron, hay otro maestro con sus locuras, ¿verdad? Y se iban. Pero solamente aquellas personas que tenían verdadero interés eran las personas que se ponían a pensar en estas cosas y las resolvían. Las parábolas que Mateo nos presenta, que en realidad son 8 parábolas, eh, son 8 parábolas que van centradas a un mensaje. Y eso es lo interesante del asunto, ¿verdad? Que Mateo escogió, no que fueran todas las parábolas que el Señor Jesucristo enseñó, sino que fueron las que para Mateo le fueron más atractivas y que señalaban algo interesante. Mateo escogió estas 8 parábolas eh, para enseñar que Dios estaba haciendo algo y algo especial en este tiempo. No sé si ustedes se han puesto a pensar en esta pregunta. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Yo sé que si les pregunto, ¿qué ha hecho Dios? Ustedes me van a decir, bueno, Dios ha hecho muchísimas cosas, ¿no? Desde el tiempo de la creación, como creó a los animales, el cielo, la tierra, creó al hombre, creó al pueblo de Israel, lo llevó a Egipto, lo sacó de Egipto, les puso un rey, ¿verdad? Y podríamos hablar de las muchas cosas que Dios hizo en el pasado. Si yo les pregunto, ¿qué va a hacer Dios? Seguro ustedes inmediatamente me van a decir, ah, no, pues Dios va a rescatar a su iglesia, la va a arrebatar, va a venir la tribulación, va a venir el milenio, Dios va a hacer un cielo nuevo, Dios va a hacer una tierra nueva y todo. Y hablaríamos mucho incluso de lo que Dios va a hacer tomando como base el libro de Apocalipsis. Pero si nos preguntamos, ¿qué está haciendo Dios hoy? Esa pregunta nos va a costar un poco de trabajo. Y sin duda vamos a recurrir a respuestas algo subjetivas. No, pues Dios me está ayudando. Dios me sostiene, me da de comer. Dios me da salud en medio de la pandemia. Pero en realidad, ¿qué dice la Biblia sobre lo que Dios hace hoy? Bueno, las parábolas que Mateo señala precisamente nos llevan en esa dinámica y nos llevan en ese tema. ¿Qué hace Dios hoy? Y la respuesta es una respuesta muy simple. Y Mateo nos la da. Y nos la da cuando empieza a citar las parábolas. Si ustedes observan estas 8 parábolas de Mateo, van a encontrarse que Mateo nos dice que son las parábolas del reino de los cielos. Es curioso, ustedes pueden ir observando cada una de ellas, aquí las tengo en mi Biblia. Por ejemplo, después de la parábola del sembrador, ¿verdad? El Señor utiliza la parábola del trigo y la cizaña y dice, se refirió a una palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante. Después de esto viene la tercera parábola, en donde dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Luego la cuarta parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Luego la quinta parábola,
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Si ustedes notan, cada una de estas parábolas empieza con esa frase. Y esa frase nos indica algo. Cuando el Señor Jesucristo fue rechazado y fue señalado como una persona endemoniada, fue rechazado también como el Rey prometido. Cristo venía a este mundo a ofrecerle al pueblo de Israel el reino que le había prometido desde el Antiguo Testamento en tiempos de Abraham. Pero el pueblo lo rechazó. Eso marcó entonces el cambio en la enseñanza de Cristo. Y Cristo empezó a enseñar por parábolas lo que Dios empezó a hacer desde ese momento. Y lo que Dios empezó a hacer en ese momento fue establecer o crear el reino de los cielos para todos nosotros. Es curioso que cuando llegamos a la Biblia vamos a encontrar que muchas veces en la Biblia nosotros leemos acerca de reinos. Hablamos del reino de Dios y la Biblia lo menciona. Ese reino de Dios tiene que ver básicamente con que Dios es rey sobre todo el universo. Él reina sobre los cielos, las constelaciones, las estrellas, aún los ángeles, los demonios, todo está bajo el reino de Dios y su dominio. También leemos en otras partes acerca del reino mesiánico, ese reino que hablábamos hace un momento, en donde Cristo iba a venir a reinar como Mesías para el pueblo de Israel y para el mundo, pero fue rechazado. Ahora Mateo nos introduce este concepto del reino de los cielos. Ese reino de los cielos es el reino en donde Dios inicia una forma de gobierno desde el momento en que Cristo muere hasta el momento en que Cristo regrese. Y en ese reino de los cielos estamos incluidos nosotros como su iglesia. La pregunta es, ¿qué está haciendo Dios hoy? Dios hoy está trabajando en la formación de su reino. Y déjenme decirles algo muy interesante que ustedes lo van a notar en las parábolas. Cada parábola habla de algo que Dios está haciendo hoy con respecto a este reino. De las 8 parábolas que tenemos en la escritura, nosotros podemos encontrarnos con este hecho, ¿no? La primera parábola habla de que Dios empieza a sembrar el mensaje de ese reino en este mundo. Obviamente hay diferentes respuestas a ese mensaje, como ya escuchamos en otros devocionales. Además de esto, nos dice que a través de la segunda parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña que leíamos ayer, se nos dice que en esa siembra el enemigo va a sembrar semilla equivocada, semilla mala, ¿verdad? Que se parece mucho a la semilla que Dios siembra. El trigo y la cizaña son muy parecidos. Entonces eso significaba que en este reino Dios iba a permitir que hubiese personas que parecieran ser el fruto de Dios, pero no lo son, pero que al final van a ser cortados. Hay dos parábolas más ahora que tenemos nosotros en Mateo, que es la parábola de la mostaza y de la levadura. El texto dice así: otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Dos parábolas interesantes en donde se nos muestra ahora qué es lo que Dios está haciendo. La tercera parábola, que es la parábola de la semilla de mostaza, esa semilla que se ha vuelto incluso hasta proverbial para hablar de su pequeñez.
Pero lo importante no es que sea pequeña, sino la potencialidad que hay en ella de convertirse en uno de los más grandes árboles. Dicen los expertos que los árboles de mostaza pueden tener hasta 4 y 5 metros de altura, cuando en realidad la semilla es una semilla de 1 o 2 milímetros de diámetro. Noten ustedes cómo entonces una semilla puede explotar y puede explotar a convertirse en uno de los más grandes árboles. Y dice aquí el Señor que en ese árbol se iban a llegar a meter todos los pájaros, iban a hacer sus nidos, es decir, iban a encontrar refugio y seguridad dentro de ese árbol. Y ese árbol es el reino de los cielos, es el reino de que Dios está creando ahora, y nos muestra que Dios está trayendo gente de todas partes para formar parte de este reino. Ya no fue solamente Israel el que iba a recibir este beneficio, sino ahora todo el mundo está abierta la puerta para que entre y participe de este reino que Dios ahora está creando. Entonces Dios está creando un árbol grande que es su reino en donde vamos a estar todos nosotros. Eso es lo que nos enseña esta segunda parábola. Pero tercera parábola. La cuarta parábola también es muy interesante, que es la de la levadura. La levadura, como ustedes saben, es un elemento que sirve para fermentar, y un poquito de levadura se pone en un montón de harina, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesucristo habla de 3 medidas de harina y se pone un poco de levadura, se deja reposar, y lo que pasa es que la levadura prácticamente, voy a usar la palabra, infecta toda la harina, ¿verdad? La levadura hace que se fermente toda la harina para poder hacer el pan. Este fenómeno que el Señor utilizó aquí tiene una razón tiene como razón de ser el hecho de enseñarnos que cuando el Señor Jesucristo, que cuando Dios empieza a tratar con el desarrollo de su reino, este reino va a crecer de manera intangible, pero constante, y no se va a detener hasta que llegue al final. Es interesante que si nosotros vemos cómo la levadura tuvo una influencia en la harina, el reino de Dios también lo va a tener. Y lo va a tener en todo el mundo, en toda la creación. Cuando pensamos en este fenómeno de influencia de la levadura, y pensamos en el crecimiento del reino, entonces nos damos cuenta y podemos contestar la pregunta de qué es lo que Dios está haciendo hoy. Bueno, Dios hoy está creando esa influencia que va a hacer que su reino crezca. Lo que Dios está haciendo es hacer crecer ese gran reino que Él ha determinado. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que cuando nosotros vemos esto, esa influencia divina de Dios en el mundo, la influencia divina de Dios en el mundo viene a través de varios factores. Obviamente nosotros reconocemos infinitamente el factor divino, el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. El Espíritu Santo trabajando en el mundo y siendo influencia al mundo. Pero también encontramos otro factor, que somos nosotros. Nosotros somos también ese factor de influencia para el mundo. Y Dios está usándonos a cada uno de nosotros, y quiere usarnos a cada uno de nosotros para seguir siendo influencia en este mundo. Nosotros somos esa levadura. ¿Sí? Nosotros somos esos que atraemos a la gente y que los cobijamos. Nosotros somos esos sembradores que van regando la semilla para que el reino de los cielos crezca y se haga un árbol grandísimo.
Dios nos quiere utilizar a ti y a mí para seguir siendo sus instrumentos. Es muy bello cuando nosotros entonces nos contestamos la pregunta, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Sé lo que hizo en el pasado, sé lo que va a hacer en el futuro, pero en este presente Él está creando un reino especial y quiere utilizarte a ti y a mí para ser instrumentos de influencia en el mundo donde estamos, para que su reino crezca, para que cuando el Señor Jesucristo regrese, ese reino sea como el árbol de mostaza, que empezó siendo insignificante y que ahora es un gran árbol. Mi hermano, yo quiero dejarte en estos días con esta idea. Participa en la obra que Dios está haciendo hoy y participa como influencia de Dios en el mundo. Empieza siendo influencia en la gente que te rodea. Empieza siendo una buena influencia del Evangelio en la gente que conoces. Y dejemos que Dios siga haciendo crecer su reino a través de lo que tú y yo hacemos. Porque Dios está actuando ahora, creando el reino de los cielos, desarrollando el reino de los cielos para su gloria y para su honra. ¿Qué te parece? Eso es lo que Dios hace hoy, mi hermano. Y lo bello del asunto es que Dios lo hace a través de ti y a través de mí. Así que empecemos esta semana con ese pensamiento, ¿verdad? Y pues recordando que lo mejor está por venir. Lo mejor es lo que viene. Tengan ustedes un bonito día hoy y disfruten de esta semana siendo y disfrutando el hecho de ser usados por Dios como si fueran ustedes parte de, de ese fermento que lleva el mensaje a otras personas. Que sean ustedes como levaduras y disfruten de la obra de Dios en ustedes y a través de ustedes. Gracias por sus comentarios, gracias por estar este día y anímense y que el Señor los ayude. ¿Les parece si terminamos con una oración? Vamos a orar. Padre bendito, queremos darte gracias porque tú quieres utilizarnos. Tú quieres utilizarnos como levadura, como sembradores. Tú quieres usarnos, Padre, incluso como semillas para que demos fruto. Ayúdanos a hacerlo. Sé tú el que nos guíes y sigue trabajando en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que tengan una bonita semana, hermanos, y que disfruten de este día. No se olviden que a las 11 tenemos nuestro tiempo de adoración al Señor en línea. También el miércoles a las 7:30. Los sábados desde las 9 de la mañana en la Escuela de Desarrollo, que sería interesante que entremos a algunas de estas clases. Así que de mi parte es todo y que el Señor les bendiga. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.